Sean bendecidos mis hermanos, muy buenas tardes. Estamos en su espacio, Tiempo de Reforma. Le hablo a su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca. Hoy fue un día de gran bendición. El programa Valores Cristianos. Culminamos ese estudio, esa enseñanza que estábamos dando mi hermano y yo mi hermano Esteban Mejías y yo sobre los complejos, los traumas que incluso llegando al evangelio personas con problemas de baja autoestima y cosas que en realidad, hermano, son difíciles de... Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es esto? No, es que sí pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros cuando llegamos al Señor, ¿verdad? Nosotros somos un ser tripartito. O sea, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Como dicen, me gusta mucho cuando se enseña que somos seres espirituales, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Como decía el apóstol, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pues bien, y cuando nosotros llegamos muchas veces, producto de tal vez de efectos físicos, de baja autoestima, de personalidad, nos creemos, muchas veces las personas tienen una insuficiencia, una debilidad de creerse menos que los demás, ya sea a los dos extremos, ¿no? Baja autoestima y alta estima. Pues bien, cuando se produce el proceso de la regeneración en el ser humano, la santificación, la justificación, el espíritu es salvo. El cuerpo, pues, dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos será transformado. Pero queda el alma donde queda ese proceso de santificación que es progresivo, que es día a día. Aunque ya esto es un ser integral salvo, pero necesita ese proceso santificatorio del alma, de ir renovando su estado de mente, de doblegar su voluntad, de quebrantar sus emociones. Pablo nos habla de 6 estados de mente para llegar a la mente espiritual. Y ese proceso es lo que se conoce como metanoia, ¿no? Despojados del viejo hombre, revestidos, dice el apóstol. O sea, ese proceso lo hacemos nosotros con ayuda del Espíritu. Pero ese proceso, pues, en cada persona tiene un tiempo que solo el Señor lo sabe. En mí todavía está trabajando y hay áreas, ya sea en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones, que aún están prácticamente crudas, pues. Pero ese proceso de santificación del alma es progresivo, ¿no? Entonces allí quedan cosas que hay que ir eliminando, hay que ir haciendo esa obra a la cual estamos llamados de parte del Señor, ¿no? Y muchas veces hay personas que se tienen a menos estando en los caminos del Señor. Y la Biblia nos habla, yo quería terminar esto, o darlo, mejor dicho, un poquito más profundo, ya que no en la radio muchas veces no hay suficiente tiempo, ¿no? Oye, yo por cuestiones de ética nunca me gusta decir nombres. Bueno, nombré a mi hermano, bueno, de bendición. Sé bendecido, mi hermano, el ministro Esteban Mejía. Bueno, hermano, pero esto es lo que les quería decir, ¿no? Y yo quería tomar un extracto de la palabra para darle profundidad al mensaje. El mensaje sin contenido bíblico, pues no es sino simple y llanamente pura habladuría humana, ¿no? Yo quiero, primera de Pablo a los Corintios, capítulo número 1, yo voy a tomar en cuenta desde el versículo 27. Pablo viene hablando de que Cristo es poder y sabiduría de Dios, ¿no? Vamos a leer bajo la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y dice:
Voy a leer el 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por el Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién? Cristo, ¿no? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendita tu palabra, papá. Vemos allí, hermano, que se manejan 4 términos, ¿no? Vemos la palabra necio, vemos la palabra débil, vemos la palabra vil y vemos la palabra menospreciado. Y yo le doy las gracias al Señor porque en nuestras debilidades es cuando Él se hace fuerte. Por eso es que dice la Escritura, diga al débil fuerte soy. Y en la Biblia vemos varios casos. ¿Qué es una persona necia? La palabra necio traduce indocto, falta de conocimiento, insensato. Vemos varios ejemplos así en la palabra. Uno de ellos fue Moisés. Cuando Dios le hace el llamado en Éxodo capítulo número 4, Moisés le dice, oye Señor, pero es que yo soy difícil, lento de habla, o sea, Moisés tenía una deficiencia para hablar, era tartamudo, ¿no? Sin embargo, Dios lo conocía y Dios conocía a su hijo Aarón, a su hermano Aarón, y Dios coloca a Aarón como sacerdote para que muchas veces hablara por medio de él, o sea, hablara en pos de Moisés. Y vemos también el caso de Jonás. Jonás como que no conocía mucho de la ley de los profetas, no conocía mucho de los salmos, porque y la Escritura dice que dónde se podrá esconder Dios, el hombre que Dios no lo vea, ¿no? Entonces Jonás como que quiso huir de Dios y tiene todo este proceso tremendo en su vida, a la cual pues a la final lo que tuvo que hacer ya no tuvo un proceso donde tuvo que rendir su voluntad para que Dios pudiera obrar y para hacer conforme a lo que Dios había establecido. O sea, él entendió que no había manera como poder escapar de Dios y de su voluntad y de lo que ya tiene establecido para nosotros, hermano. Vemos también el término débil. El término débil traduce sin fuerza, traduce una persona ínfima. Y hay un caso en la Biblia que me gusta mucho, que es el de Gedeón. Eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 6 en adelante. Gedeón era un joven que salía a recoger el trigo, a esconderlo, porque Israel había entrado en desobediencia y había perdido la guerra contra los madianitas. Los madianitas subían cada vez que Israel sembraba, destruían sus cosechas, destruían todos los sembrados, pasaban sus ganados por allí, acampaban en un gran número, dice la Escritura que eran como langostas. Y cuando se le presenta a Gedeón la teofanía, ¿no? El ángel de Jehová es la teofanía del verbo. Yo quiero aprovechar para decirles algo, se va a caer otra vaca sagrada acá, pero es necesario decir las cosas, como no me canso, como dice el apóstol Pablo, no me canso de decirles las mismas cosas, estamos en tiempos de reforma. Hermano, no es bíblico en este tiempo, en el nuevo pacto, que nosotros
le pidamos al ángel de Jehová, que oramos, o sea, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? O sea, el ángel de Jehová en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto no existe, hermano. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová era una representación de la teofanía del verbo, o sea, y ese verbo, dice la Escritura en el Evangelio de Jesús, en la versión de Juan, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue Jesús, y es Jesús, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya el ángel de Jehová, la representación corpórea de ese ángel de Jehová que se manifestaba en el antiguo pacto, ahora es nuestro Señor Jesucristo. Hay posiciones teológicas y posiciones ministeriales que dicen no, que el ángel de Jehová representa a Dios mismo, pero es que la palabra dice que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Y además tenemos un ejemplo en Jueces cuando se hace el anuncio del nacimiento de Sansón, donde vemos en ese, creo que es Jueces 13, Jueces 14, donde vemos para aquellas personas también que dudan de la Trinidad, ¿no? Y sobre todo hacen alusión de que la Trinidad no existe en el antiguo pacto. Vemos como en Jueces, creo que es Jueces 13, Jueces 14, dice, y habló Jehová, y luego se presentó el ángel de Jehová, y luego habla del Espíritu de Jehová, habla de los tres, allí en un solo capítulo habla de la Trinidad. Pues bien, hermano, entonces le dice varón esforzado y valiente, y este varón dice, wow, pero es que mi pueblo es de la tribu de Manasés, o sea, dando a entender que era la tribu más débil de las 12 tribus de Israel, la familia la más pobre, y yo el menor de mis hermanos, o sea, representando todas las debilidades posibles. Y Dios en su misericordia lo establece como general del ejército de Israel. Y de hecho, y es tan maravilloso nuestro Señor, hermano, gloria al nombre del Señor, que no le permite ni siquiera tener un ejército numeroso, para que el hombre nunca se le ocurra darse la gloria al mismo. Yo soy el que va delante de ti como poderoso gigante, yo soy el que batallo por ti, dice la Escritura. Luego tenemos también ejemplos hermosos, tenemos de lo vil. Lo vil es aquello que no tiene pedigrí, que no tiene fama, que es objeto de todo tipo de ignorancia, hermano. Y quiero decirles algo, dentro de poco voy a adaptar un sitio para poder, y vamos a cambiar también la cámara, para que no haya tanto ruido externo. Le pido disculpas por eso, ¿no? Estoy en la sala, en el comedor de mi casa, pero bueno, lo importante es que el mensaje de Dios llegue como debe ser, pues. Les pido disculpas por eso y vamos a ir mejorando poco a poco. Gloria, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, y entre lo vil tenemos una historia que a mí me fascina muchísimo, que es la historia de Mefibosé. ¿Por qué? Porque Mefibosé, el nombre Mefibosé traduce avergonzado, el que produce vergüenza. Siendo un príncipe, siendo hijo de Jonatán, siendo hijo abuelo nieto de Saúl, tienen que huir cuando Jonatán y su padre Saúl mueren y pierden la guerra contra los amalecitas. Creo que era así, contra los amalecitas. Pierden la guerra y salen huyendo del palacio. La persona que lo cuidaba lo deja caer, hay un accidente allí, él queda cojo, queda tullido, dice el texto en la versión textual de la Biblia, y tienen que huir. Y un día, paseándose David, porque David había hecho un pacto con Jonatán, y un día, tal vez, no sé, David paseándose por su palacio, por los jardines, se acuerda de ese pacto que había hecho con Jonatán y manda a buscar a uno de los siervos que había tenido Saúl y que había tenido Jonatán, que se llamaba Siba.
Esto está en Segunda de Samuel capítulo 17, o Primera de Samuel creo, capítulo 10, segunda de Samuel. Sí, Segunda de Samuel capítulo número 9. Y se acuerda y dice, habrá quedado alguien de la casa de David, de Saúl, que pueda yo hacer misericordia con él. Y este le dice, sí, hay uno llamado Mefibosé y vive en Lodebar. Hermano, Lodebar era lo peor de lo peor. Era un sitio que traduce varios nombres y todos son feos. Textualmente traduce sin pasto. O sea, un lugar donde no se criaban ni las cabras ni las ovejas. Y ahí se formó una ciudad. Era un lugar árido, desértico, pero ahí se crea una ciudad, se forma una ciudad que era prácticamente una guarida. Ahí se refugiaban los delincuentes, los leprosos, los enfermos, y toda esta gente que era vil para las personas, para el mundo. Y allí se va a refugiar Mefibosé, y de allá, ese lugar, hermano, traduce también el lugar del nunca jamás, el lugar de los sin sueños. O sea, miren ustedes todos los adjetivos que tiene este lugar, ¿no? Pero mira lo hermoso de Dios, que allá lo envía a buscar, lo manda a buscar David, hermano. Y claro, Mefibosé se asusta. ¿Por qué? Porque culturalmente, cuando se perdía la guerra, toda la familia del rey, todos se mataban, se mataban a todos para que no quedara nadie descendiente de esa familia, para que posteriormente no pudieran buscar venganza. Y aparte de esto, David había dicho que ningún ciego ni ningún cojo entraría en Jerusalén, ni entraría en palacio, ¿no? Tremendo esto, hermano. Entonces, esta persona llega asustado, llega con un estado de autoestima tan terrible, y David le hace misericordia y le devuelve todo lo que le correspondía. Y no solo eso, le dice, y tú no te vas de aquí, desde hoy te sentarás a mi mesa, alabado sea Dios. Me fascinan todas las personas, todos los mensajes hermosos que se dan sobre esta palabra, porque todos coinciden en lo mismo, hermano. Mira lo hermoso, lo maravilloso, que Mefibosé, ese hombre que cojeaba, que era cambeto, que prácticamente arrastraba los pies para caminar, es cuando se sentaba a la mesa con todos los hijos de David, que eran de hermoso parecer. Estaba Absalón, dice la escritura que Absalón se dejaba crecer la cabellera, se cortaba una sola vez al año la cabellera, la pesaba. Y cuando se sentaban en la mesa todos, no se veía la falla de Mefibosé, porque el manto de la gracia de Dios tapa nuestras debilidades, hermano. Por eso dice, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, tomó Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego tenemos lo menospreciado, lo que es tenido a menos, de lo que es dado a desprecio. Y tenemos un caso maravilloso allí, que es el caso de David. Wow, hermano, esto me maravilla a mí, cuando tenemos Primera de Samuel capítulo 17, versículo 42. Mira, hermano, David fue objeto de menosprecio varias veces, ¿sabes? Cuando Samuel va a la casa para ungir por rey, y resulta que ve a varios de los hijos de David, y ve su parecer, y ve el castillo, y ve el de los ojos verdes. Y entonces le pregunta al padre de David, cuando Dios le hace la exhortación, le dice, no hay otro. Y dice el padre, sí, por allá hay uno que cuida las cabras, que está cuidando las cabras, ¿sabes? Dicen, hay algunos exégetas y algunos teólogos que afirman que David fue producto de un adulterio.
Por eso que dice el Salmo, en pecado me concebió mi madre, ¿no? Pero lo cierto es que siempre fue objeto de menosprecio, hasta incluso en su propia familia, de Isaí, de esta gente. Entonces, hermano, cuando entra, viene a la guerra, el pueblo de Israel estaba intimidado por la presencia de ese gigante de los filisteos que era Goliat de Gat. Y mira lo hermoso, lo maravilloso que es Dios, que Dios pudo haber buscado otro gigante del pueblo de Israel que peleara con Goliat, y seguramente lo hubiera ganado, porque las batallas las gana Dios en el nombre del Señor a su pueblo Israel. Pero es como dicen, hubiera sido una guerra un duelo de gigantes, pues. Pero no, mira lo hermoso, buscó a David. Y a mí me fascina, hermano, por el coraje de David. Y vemos 1 Samuel 17:42, dice que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era un muchacho, dice la Biblia textual, lo despreció porque era un mozalbete. Y le dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro acaso para que vengas a mí con palos? Seguramente David cargaba su vara y su callado, como un pastor. Pero lo hermoso es lo que le dice David, hermano. Dijo luego el filisteo a David, ven, le dice Goliat, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, no era él sabía quién peleaba la batalla por él. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que Dios en Israel, alabado sea el nombre del Señor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Gloria al Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, mire, no se tenga menos. Sin ninguna vemos personas en la Biblia de Eliseo se burlaban, le decían sube calvo. Saulo, el término Saulo del latín es Paulo, Pablo es del latín es Paulo, que traduce pequeño. Hay exégetas de las escrituras que manifiestan que muy posiblemente Pablo también era de piernas arqueadas, porque él dice, cuando habla de la debilidad del cuerpo, y hay algunas cosas, no se puede enseñar como doctrina, ¿no? Simplemente lo doy a manera de información, pero de todas maneras, hermano, nada impide, porque Pablo lo entendió muy bien cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo los invito a que lean ese contexto en Filipenses 4:13, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Lo que venía hablando Pablo allí, de toda la necesidad económica, de lo que estaba pasando, de lo que estaba aconteciendo, daba gracias por estar en aprietos, por a veces comer, por muchas cosas que Pablo va a lo largo de sus cartas va diciendo, ¿no? Las persecuciones, fue abandonado en muchas oportunidades, pero Pablo siempre sabía quién era el que lo movía, quién era el que lo apoyaba. Sean bendecidos, mis hermanos. Yo espero haber sido de bendición. No tengas en menos ni tu juventud, ni tu vejez, ni tu condición física. Nada, hermanos, nada. Porque el Señor es perfecto y Él sabe lo que hace. Sean bendecidos, mis hermanos. Se les quiere, se les ama en el amor de Cristo. Su hermano y amigo Leoncio Montes de Oca. Bendiciones.